Muy buenas noches a todos, un cordial saludo desde la Sociedad Colombiana de Cardiología. Ahorita ya sabemos la situación en Colombia. A partir del 1 de septiembre se abre lo que es la restricción que se tenía por la cuarentena asociada a COVID-19. Y qué mejor momento que saber un poco más del tema, teniendo en cuenta que la proyección a la que puede haber es el aumento de casos, y con ello también puede haber también un aumento de casos severos. En el tema de hoy vamos a hablar de ECMO, que me parece es un tema muy pertinente, teniendo en cuenta que esos pacientes de COVID severo muchas veces necesitan terapias adicionales. Y en este aspecto vamos a contar con la valiosa presentación del doctor Leonardo Salazar. Leonardo es un amigo de la casa, un amigo de la sociedad. Es el director del programa de ECMO de la Fundación Cardiovascular, anestesiólogo cardiovascular, y también es quien lidera la parte del capítulo Latinoamérica de ECMO de lo que es ELSO. Entonces, con mucho gusto, los dejo con Leonardo. Buenas noches a todos, bienvenidos, muchas gracias por la invitación. Como lo comentó Rafael, yo estoy a cargo del programa de ECMO de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Este es un programa que empezó hace 13 años, fuimos el segundo centro que empezó a hacer ECMO en Latinoamérica, y pues hemos hecho un volumen muy grande de ECMO. Hemos creado un equipo donde hay gente con mucha experiencia ya, y estábamos habituados a manejar sobre todo dos tipos de pacientes con neumonías, sobre todo virales, en particular influenza H1N1, que son pacientes que en ocasiones hacen neumonías muy graves, y que cuando hacen estas neumonías muy graves, digamos, se intenta los tratamientos convencionales como el prono, la intubación, ¿sí? Y normalmente en las primeras 48 horas los pacientes o con estas maniobras responden o fallan estas maniobras, y en ese caso se indica ECMO. El otro grupo que nosotros estamos acostumbrados a manejar son los pacientes con enfermedades cardiovasculares, con choque cardiogénico, hipoperfusión refractaria. Ahora aparece esta enfermedad y bueno, todos estamos experimentando la crisis causada por la gran cantidad de enfermos que estamos recibiendo. Y esta enfermedad que todavía no conocemos bien y que todavía no entendemos bien cómo manejarla, pues es bastante heterogénea, es bastante... tiene cuadros clínicos muy diversos y muy complejos. Es mucho menos, digamos, estable en su curso clínico o predecible en su curso clínico que las neumonías a las que estábamos acostumbrados. Son pacientes que en la mayoría de los casos lo que nosotros vemos son pacientes que en el curso de la neumonía responden efectivamente a prono, y cuando los ponen en supino se desaturan, y los ponen en prono mejoran, los ponen en supino y se desaturan. Cuadros más prolongados, con muchos más ciclos de prono, y que con mucha frecuencia hacen inmunosupresión y sobreinfecciones y choque séptico, y a veces complicaciones y desenlaces letales tardíos. Hay un grupo menos frecuente de pacientes que hacen un cuadro clínico agudo muy severo, con un deterioro muy rápido respiratorio, que no responde al prono y que deteriora falla respiratoria hipoxémica pronto. Eso es menos frecuente. Y hay otro grupo de pacientes que hace mucho compromiso hemodinámico. Tenemos compromisos hemodinámicos tempranos, como de miocarditis fulminante. Tenemos compromisos hemodinámicos tardíos. Y es frecuente, no es tan raro los compromisos hemodinámicos. Nosotros en este momento en nuestro centro tenemos 18 pacientes en ECMO, de los cuales 16 son pacientes con COVID-19. Hemos tratado en este momento 27 pacientes en ECMO,
Y les puedo decir que de esos 27 pacientes, 7 han requerido soporte hemodinámico con ECMO veno arterial. El propósito de esta presentación es ilustrarlos un poco sobre cómo es el uso del ECMO para el compromiso hemodinámico, tanto en falla respiratoria, que existe ese compromiso hemodinámico, como en falla circulatoria primaria. Y ese soporte, cómo se indica, cuál es la fisiopatología de esa falla desde el punto de vista hemodinámico, y qué es lo que nosotros estamos haciendo actualmente. Como les digo, estamos todavía aprendiendo mucho de esta enfermedad. Y todavía con muchas frustraciones, porque es una enfermedad que así todo el grupo se dedique intensamente a vigilar a los pacientes de manera continua. Muchas veces pacientes que vienen bien se deterioran. Es bien complejo tener buenos resultados con los pacientes graves en COVID-19. Entonces, pues voy a compartir la pantalla y hacerles una presentación. Entonces, el tema de la charla, Rafa me dijo que lo pusiéramos así: ECMO en COVID-19 y compromiso cardiovascular. Y lo primero que quiero explicarles un poco es de manera muy sencilla en qué consiste el ECMO y cómo son las variedades de soporte, ¿sí? Para eso, este es un diagrama de una canulación para ECMO en la modalidad más frecuente, que es el ECMO para soporte respiratorio, ¿sí? El ECMO es una terapia de soporte vital extracorpóreo muy similar a la diálisis. Requiere un acceso vascular de extracción, que es este que vemos aquí, este acceso vascular de extracción. Generalmente es una cánula que se avanza hasta la llegada de la vena cava inferior a la aurícula derecha. Es una cánula que mide 60 centímetros y que realmente se introduce alrededor de 50 centímetros dentro de la femoral, ¿sí? Y casi siempre es una cánula de un diámetro 25 French. 25 French es un poco menos de 1 centímetro de diámetro, entre 8 y 9 milímetros de diámetro. Este es un tubo grueso que permite extraer todo un valor similar al gasto cardíaco. O sea, en un adulto uno puede extraer entre 4 y 6 litros, 4 a 6 litros de sangre por minuto por este acceso, ¿sí? Esto está conectado por un tubo de PVC, a una bomba. Esta es una bomba centrífuga, ¿sí? Que genera presión negativa y que extrae la sangre. Y nosotros tenemos un sistema de control sobre esta bomba que nos permite aumentar o disminuir la extracción y aumentar o disminuir el soporte de ECMO. Este componente es un componente muy importante del ECMO que se llama bomba. Y esto está conectado por un tubo a otro componente muy importante del ECMO que se llama membrana. Y esos son los dos componentes principales del ECMO. Tiene una bomba y una membrana, muy similar a la diálisis. La diálisis también tiene una bomba y tiene una membrana de intercambio. Solo que esta membrana, pues lo que intercambia son gases, y entonces tiene un ingreso con una fuente de oxígeno que permite arterializar la sangre. Y otro tubo va a conectar este componente a un acceso vascular que en esta configuración está puesto en la vena yugular interna derecha y llega hasta la aurícula derecha, ¿sí? De manera que el ECMO es un aparato realmente sencillo, tiene dos componentes principales y 3 porciones de tubería que conectan el sistema con 2 accesos vasculares, uno de extracción y otro de retorno. Y esto es lo que nos permite hacer un patrón de circulación en este tipo de configuración, que es muy similar al funcionamiento de la circulación fetal. En la circulación fetal nosotros oxigenamos la sangre por fuera de nuestro cuerpo, en la placenta, ¿sí? Y la sangre oxigenada retorna a la circulación venosa sistémica, a la aurícula derecha.
de manera que el ventrículo derecho y la arteria pulmonar transportan sangre oxigenada y en la vida fetal, pues nuestros pulmones no hacen ningún intercambio gaseoso. Eso es lo que tratamos nosotros de imitar en el ECMO veno-venoso, ¿sí? Nosotros introducimos la sangre oxigenada de manera que va esa sangre oxigenada a los pulmones sin requerir el trabajo en los pulmones de intercambio gaseoso. ¿Para qué usamos este ECMO? Este ECMO lo usamos para permitir el reposo pulmonar. El objetivo del ECMO en estos pacientes no es que un paciente que está con una COVID-19 y está saturando 80, uno le ponga el ECMO y sature 100. Ese no es el propósito del ECMO. El propósito del ECMO es que un paciente que está siendo ventilado con una intensidad de ventilación mecánica muy fuerte, por poner una cifra, 25, 26 joules de potencia mecánica, que es una cantidad supremamente grande de energía mecánica entregada al pulmón, se pueda ventilar con el 20% de esa energía. Entonces, el propósito del ECMO en la falla respiratoria es reducir un 80% la lesión inducida por ventilación mecánica. Y eso tiene grandes beneficios al disminuir el proceso inflamatorio que perpetúa la ventilación mecánica sobre el pulmón inflamado. Y es el principal mecanismo fisiopatológico por el cual el ECMO respiratorio se utiliza para tratar estos pacientes. Este tipo de ECMO que le estoy describiendo se denomina veno-venoso. Veno-venoso. Y únicamente reemplaza la función pulmonar. Esto no cambia la precarga del ventrículo derecho, no cambia directamente la poscarga del ventrículo derecho, no cambia ninguna situación de carga del corazón ni de la circulación. No hace ningún efecto directo sobre la circulación, ¿sí? Entonces, si un paciente tiene los pulmones enfermos y además de eso tiene una situación de bajo gasto cardíaco, pues nosotros al poner este aparato vamos a mejorar la transferencia de oxígeno, a disminuir la lesión pulmonar, pero si el problema cardiovascular persiste, el paciente va a tener una fisiopatología dañina. Por eso es muy importante que cuando uno usa esta terapia estemos absolutamente seguros de que se puede normalizar la función cardiovascular. Ahora, como el título de la conferencia, si mal no recuerdo, era COVID-19 compromiso cardiovascular, quiero explicar un poco cómo es el compromiso cardiovascular habitual del SRA. Los pacientes que nosotros vamos a recoger en ECMO por SRA casi siempre tienen soporte inotrópico, casi siempre tienen algún grado de compromiso de su circulación, con frecuencia están taquicárdicos y tienen presiones de llenado altas. Entonces uno diría, bueno, si la mayoría de los pacientes que requieren ECMO tienen grados de compromiso hemodinámico, ¿por qué razón el ECMO que más se usa solo reemplaza el pulmón y no la circulación? Y aquí pues tendría que explicar cuáles son los efectos indirectos del ECMO sobre la circulación. Resulta que esto es un gráfico muy simplificado de la cavidad torácica y lo que nosotros conocemos es que todo el retorno venoso sistémico, las vasos principales del retorno venoso sistémico, toda la circulación arterial pulmonar, capilar pulmonar, venosa pulmonar, ¿sí? Y los vasos principales de la circulación arterial sistémica están dentro de la cavidad torácica. Y cuando nosotros ventilamos a un paciente que tiene un SRA severo, nosotros modificamos muchísimo la presión dentro del tórax, ¿sí? Normalmente la presión dentro del tórax es más o menos menos 5 centímetros de agua, ¿sí? Pero cuando nosotros ponemos ventilación mecánica en parámetros altos, muchas veces nosotros tenemos pacientes que tienen 25 centímetros de agua de presión dentro del tórax. Y esto pues produce una tremenda compresión de todas estas estructuras vasculares y del corazón. Y eso produce un compromiso hemodinámico causado por la presión positiva dentro del tórax. Entonces lo que nosotros vemos es que estos pacientes tienen compromiso hemodinámico, requieren hipervolemia para poder forzar la apertura del retorno venoso sistémico dentro de un tórax que está hipertenso,
para explicarlo de una manera así más sencilla, esto es lo que se llama un resistor de Starling. Si ustedes ponen una vena cava entre dos tubos rígidos, la vena cava es muy colapsible, y ustedes ponen a circular aquí sangre, y ustedes presurizan por fuera la vena cava, pues esto se va a colapsar. Entonces, cuando un paciente tiene SLA y se usa mucha presión dentro del tórax, pues lo que uno al final tiene que hacer es que les tiene que poner mucho volumen aquí para que esta presión abra y permita el retorno venoso. Estos pacientes con frecuencia están hipervolémicos, están edematizados, ¿sí? Y este fenómeno, pues no solamente ocurre en las cavas, sino que también ocurre en las arterias pulmonares, en la circulación capilar pulmonar. Y esto genera una cosa que nosotros denominamos síndrome de compartimiento torácico. Así como conocemos bien el síndrome compartimental dentro del cráneo o dentro del abdomen o dentro de los compartimentos musculares, pues en el tórax también, si uno aumenta mucho la presión dentro de ese compartimento, los órganos que están adentro comprometen su circulación y pues eso es la circulación pulmonar. Eso genera que con frecuencia estos pacientes tengan este tipo de ecocardiograma o este tipo de imagen en el cual hay una poscarga aumentada en la arteria pulmonar. Si nosotros ponemos catéteres de arteria pulmonar, vamos a encontrar aquí generalmente hipertensión pulmonar, ¿sí? Moderada o a veces severa, que es causada en parte por la presión de la ventilación dentro del tórax, pero también es causada por la vasoconstricción hipóxica pulmonar, ¿sí? Que es hipóxica, pero también causada por la hipercapnia y por la acidosis. Todo eso hace que la circulación pulmonar se vuelva muy hostil y que el ventrículo derecho tenga gran dificultad para bombear la circulación pulmonar y el ventrículo izquierdo tenga gran dificultad para recibir su retorno normal, ¿sí? Y entonces vemos desplazamientos del septo ventricular, dilataciones del ventrículo derecho y disminuciones del diámetro del ventrículo izquierdo, y vemos ventrículos izquierdos pequeños e hiperdinámicos. Y ese es habitualmente el compromiso pulmonar que tienen los pacientes con SRA, el compromiso hemodinámico que tienen los pacientes con SRA. Y lo que nosotros vemos es que cuando ponemos los pacientes en ECMO, ponemos las cánulas, iniciamos el ECMO, podemos quitar la presión en la ventilación mecánica y esto mejora dramáticamente. Entonces podemos decir que el ECMO veno-venoso, aunque no tiene efectos directos sobre la circulación, realmente tiene poderosos efectos indirectos sobre la circulación cuando se hace de manera adecuada. O sea, cuando al poner el ECMO, uno disminuye la presión dentro del tórax. Y casi siempre los pacientes se compensan, se mejoran, disminuyen la frecuencia cardíaca, mejoran la presión arterial, disminuyen el requerimiento de inotrópicos. Casi siempre puedo decirles que más o menos un 95% de las veces nosotros logramos retirar el soporte inotrópico inmediatamente iniciamos el ECMO en la siguiente media hora, ¿sí? Sin embargo, cuando los pacientes en SRA progresan y en ECMO los pacientes alcanzan niveles de inflamación pulmonar que son letales si no hubiera ECMO, y todos los pulmones se ponen completamente hepatizados a veces, ¿sí? Entonces, todo este fenómeno de vasoconstricción pulmonar hipóxica puede agravarse, ¿sí? Por la ocupación alveolar. Y entonces, nosotros vemos compromiso hemodinámico tardío en pacientes en ECMO veno-venoso, ¿sí? Y ese es un primer tema que tenemos que revisar cuando tenemos pacientes en ECMO por indicación pulmonar. Tardío.
Esto lo vemos generalmente después de unos días, de 5 días, de 7 días. Y son pacientes que, estando en ECMO veno-venoso, comienzan a requerir soporte inotrópico, comienzan a ponerse taquicárdicos y sobre todo aumentan la presión venosa central y eso se acompaña de disfunción renal y disfunción hepática. Entonces, cuando tenemos pacientes en ECMO, la mayoría de esos pacientes van a estar en ECMO veno-venoso, pero algunos de esos pacientes van a evolucionar hacia un deterioro hemodinámico de manera tardía. Y eso, generalmente, si vemos un eco, vamos a encontrar estos hallazgos. ¿Cuál es la fisiopatología de este tipo de disfunción? De la disfunción causada por la falla del ventrículo derecho por aumento de la poscarga. Esta pues es una curva que todos conocemos. Esta es la curva de presión-volumen del ventrículo izquierdo. Y habitualmente el volumen de fin de diástole se encuentra entre 130 y 150 mililitros, es el volumen de fin de diástole habitual, y habitualmente el volumen de fin de sístole se encuentra entre 50 y 40 mililitros. Normalmente el volumen sistólico son 90 mililitros, de 60 a 90 mililitros, lo cual nos permite construir un gasto cardíaco normal con 60 a 90 latidos por minuto, ¿sí? Cuando tenemos este problema, tenemos dos circunstancias. Una, que la cantidad de sangre que puede eyectar el ventrículo derecho en estas circunstancias disminuye, y entonces el retorno venoso disminuye, ¿sí? El retorno venoso pulmonar al ventrículo izquierdo disminuye, ¿sí? Y se comporta como una hipovolemia. Y el segundo componente es que la dilatación del ventrículo derecho y el desplazamiento del septo, sobre todo en una cavidad herméticamente cerrada por una membrana que no es distensible, que es el pericardio, cuando se alcanza ese volumen del pericardio, se comporta prácticamente como un taponamiento, casi que una mezcla entre una hipovolemia y un taponamiento. Y entonces lo que vamos a tener es que el ventrículo izquierdo va a tener gran dificultad para llenarse. Nosotros sabemos, todos conocemos que uno puede comprometer el volumen sistólico de dos maneras. Una, disminuyendo el llenado, haciendo que el volumen de fin de diástole sea más bajo, cuando el corazón tiene problemas para llenarse. Problemas para el llenado. ¿Sí? Y este es un caso típico. ¿Sí? Hay varias circunstancias que producen problemas para el llenado. La más frecuente, la más común, la hipovolemia, pero hay otras, ¿sí? Como por ejemplo el taponamiento cardíaco, la miocardiopatía hipertrófica restrictiva, la pericarditis restrictiva, el tromboembolismo pulmonar, la disfunción del lado derecho, el tromboembolismo pulmonar, el infarto del ventrículo derecho. En este caso, vamos a tener esta severa disminución del volumen de fin de diástole. El corazón no tiene ningún problema para desocuparse, el corazón se desocupa bien. El problema es que no tiene cómo llenarse y el volumen de fin de diástole, que era en este caso 125 mililitros, baja a la mitad, 65 mililitros. Y si uno tiene 65 mililitros de volumen de fin de diástole, así haga un 60% de fracción de eyección, el volumen sistólico con 60% de fracción de eyección, pues no alcanza a ser ni siquiera 35 mililitros, que es casi la tercera parte del volumen sistólico normal. Y eso significa que así el paciente tenga 140 de frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco va a estar bajo. Y ese es el principal mecanismo fisiopatológico de la disfunción hemodinámica en SDRA, ¿sí? Y también el principal mecanismo de disfunción hemodinámica en ECMO veno-venoso en la evolución de los pacientes que están en ECMO veno-venoso. La imposibilidad para llenar. Y eso pues se evalúa, tiene una gran dificultad en la evaluación. ¿Sí? La primera dificultad es que este es un tipo de choque cardiogénico con fracción de eyección normal. Si ustedes ven, a pesar de que el volumen sistólico es tan bajo, la fracción de eyección de este paciente
es una fracción de eyección cercana al 50%. Entonces, eso hace que a veces, cuando evaluamos pacientes que están con compromiso hemodinámico en estas circunstancias, se subestime el componente cardiovascular, ¿sí? Sobre todo si evaluamos únicamente la fracción de eyección. ¿Mm? Por eso es tan importante evaluar otras cosas. ¿Qué cosas nos interesa cuando tenemos un paciente en ECMO y pensamos que tiene un compromiso hemodinámico? ¿Sí? Lo que nosotros queremos, o la información que me dice a mí qué tan importante es el compromiso hemodinámico y qué tan reversible es para definir si requiere un tipo de conexión de ECMO diferente a la que tiene. ¿Sí? Entonces, dos parámetros que casi nunca se reportan pues, con suficiente disciplina en los ecos que hay, que se hacen en cuidado intensivo. Nosotros, gracias a la experiencia que se ha ido ganando y a la experiencia del grupo de cardiología, pues ya se reportan de manera rutinaria, pero no era una cosa rutinaria, en muchos centros no es rutinaria, y es evaluar el volumen o los diámetros del ventrículo izquierdo, ¿sí? Que no me interesa tanto qué tan grande está el ventrículo derecho, me interesa qué tanto estoy recuperando el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, ¿sí? Porque ese es el mecanismo fisiopatológico que debo corregir o que se debe corregir en este componente. Y el problema que también tenemos es que cuando uno tiene estructuras tridimensionales como un ovo, como pues, un elipsoide, que es la forma del corazón es como un elipsoide truncado, un volumen en 3 dimensiones, ¿sí? Yo necesito disminuir el diámetro, debe disminuir como un 25%, menos del 25%, una disminución del diámetro me disminuye más del 50% el volumen de fin de diástole, ¿sí? Entonces, el diámetro telediastólico, que habitualmente es 4.5 centímetros, si baja a 3.5 o a 3, normalmente el volumen de fin de diástole está cerca de la mitad del valor normal. Entonces, cuando yo intervengo esa situación y, por ejemplo, inicio soporte hemodinámico inotrópico al ventrículo derecho, lo que yo necesito ver es si está aumentando el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y en general, con volúmenes, con diámetros de más de 3.5, en general, esto es más o menos manejable, pero por debajo de ese valor se vuelve complicado. El otro parámetro que nos interesa mucho de esta evaluación es paradójico, porque cuando se ve falla derecha, normalmente nos concentramos mucho en los parámetros del ventrículo derecho, ¿sí? El TAPSE, el diámetro, el acortamiento, pues, en la disminución del área, ¿sí? Esos parámetros. Pero a mí me interesa más que estos parámetros, las consecuencias de esto sobre el ventrículo izquierdo. El otro parámetro que me parece muy útil es el BTI en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Sí? El BTI es realmente una medición indirecta del volumen sistólico, y lo que me habla de la recuperación de la función hemodinámica, pues es la recuperación del volumen sistólico, y en general BTI, eso también pues depende de qué tan grande es un paciente, pero BTIs por encima de 16, ¿sí? Son más o menos buenos, ¿sí? BTIs por debajo de 13 no son buenos, ¿sí? BTI por debajo de 10 son terribles. Entonces, esos son los parámetros que nosotros evaluamos cuando tenemos un paciente en ECMO venovenoso y queremos saber si hay mucha disfunción del ventrículo derecho. Si vemos que el paciente no puede sostener un gasto cardíaco adecuado sin que esté taquicárdico y sin que la PVC está alta, entonces nosotros convertimos este tipo de soporte que es cardiovascular, que es respiratorio, en un soporte cardiovascular. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Nosotros, voy aquí a hacer un pequeño gráfico. Lo que hacemos es que este retorno, estoy poniendo esto al revés, este retorno del ECMO, que lo estábamos devolviendo únicamente a la aurícula derecha, entonces
sacamos como una ramita y devolvemos parte a la circulación arterial sistémica. Y eso nos da soporte respiratorio y soporte cardiovascular. ¿Sí? Y digamos que no es raro, y sobre todo ahora en COVID-19, lo que hemos visto en COVID-19 es que el compromiso cardiovascular no es solamente secundario, ¿sí? Hay un importante porcentaje de la población que tiene un compromiso cardiovascular primario. Entonces, esta circunstancia se vuelve más frecuente y más grave en los pacientes con COVID. Y ese es el primer, digamos, modo de ECMO que usamos para, se llama de nuevo ECMO, aquí este es ECMO veno-venoso, ¿sí? Que se usa para falla respiratoria, hipoxémica, refractaria, ¿sí? O sea, pacientes que persisten con SDRA severo, con PAFI menores de 100 a pesar de todo el manejo y no mejoran con el manejo, o en pacientes que tienen SDRA moderado a severo y tienen acidosis respiratoria o comienzan a hacer disfunción orgánica, nos permite hacer reposo pulmonar y nos permite indirectamente mejorar la circulación al despresurizar el tórax. Y esta mejoría de la circulación a veces se pierde con los días y con el deterioro del parénquima pulmonar, y entonces tenemos que replantear si solamente un ECMO veno-venoso es suficiente. Y aquí entramos a revisar la segunda parte, que es el ECMO veno-arterial. El ECMO veno-arterial es un mecanismo de soporte extracorpóreo de la función cardiovascular. Y en COVID, pues todos sabemos que hay un porcentaje importante, creo que es como 1/3 del COVID hace elevaciones significativas de la troponina. Puedo estar mintiendo, pero creo que es así, troponina, ¿sí? Y hay un porcentaje de pacientes que el compromiso fundamental es hemodinámico. O sea, que la oxigenación no está tan alterada, pero que tienen choque cardiogénico. ¿Sí? Que tienen hipotensión, hipoperfusión, soporte inotrópico alto, taquicardia. Y que ese choque cardiogénico se produce por una disminución de la contractilidad. Es un cuadro completamente diferente al que vimos previamente. Y estos pacientes sí desarrollan hipoperfusión refractaria. Y esto es una cosa que quiero resaltar aquí. La indicación del ECMO venoarterial no es la hipotensión refractaria. No es la hipotensión refractaria. Uno puede estar con la presión arterial normal y muy hipoperfundido. O uno puede tener la presión arterial baja y estar bien perfundido. ¿Sí? Es la hipoperfusión la que indica, la hipoperfusión refractaria, la que indica usar un soporte circulatorio mecánico como el ECMO venoarterial. El ECMO venoarterial entonces es el mismo sistema de ECMO, el mismo aparatico que ya vimos, un acceso vascular 25 French normalmente en adultos que llega hasta la llegada de la cava inferior de la aurícula derecha, que se conecta por medio de un tubo a una bomba, por medio de un tubo a una membrana de oxigenación y por medio de un tubo a un acceso vascular que en esta circunstancia está puesto en la circulación arterial sistémica, normalmente en la arteria femoral. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando ponemos un ECMO venoarterial? Pues un ECMO venoarterial lo que hace es asistir la circulación sistémica. ¿Sí? O sea, permitir drenar la sangre venosa sistémica, drenarla, ahí me quedó un dibujito como raro, ¿sí? Y eso despresuriza, acá ahora lo veremos, oxigenar esta sangre y llenar la circulación arterial sistémica, aumentar el flujo sistémico efectivo. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene un gasto cardíaco de 3 litros y yo le pongo un ECMO
El ECMO no le va a quitar el gasto cardíaco al paciente, se lo va a disminuir por algunos mecanismos, no se lo va a quitar y le va a agregar el gasto cardíaco nativo, su corazón va a disminuir un poco la eyección, pero el ECMO va a aumentar mucho el flujo sistémico. Entonces, el ECMO puede, no sé, podemos dar 4 litros de flujo en el ECMO y eso es un gasto por el ECMO de 4 litros más, por ejemplo, 2 litros que dé el corazón, entonces tendríamos un gasto cardíaco de 6 litros. Y pues 6 litros van a aumentar la presión arterial y van a mejorar la perfusión. ¿Sí? Es una herramienta muy hábil para aumentar la perfusión de los órganos sistémicos, para aumentar la presión en el sistema arterial sistémico y para disminuir la presión en el sistema venoso sistémico. ¿Sí? Entonces, asiste la circulación. Yo debo tener otro dibujo por acá, como para ponerlo aquí. Entonces, para este tipo de ECMO sí tiene profundos efectos hemodinámicos, no como el ECMO venovenoso que directamente no tiene ninguno. ¿Sí? Esto va al retirar, si yo retiro cada minuto 4 litros de sangre de la circulación venosa sistémica, la presión venosa central va a disminuir. ¿Sí? Porque estoy drenando sangre de acá, despresurizando las venas y la aurícula derecha. ¿Sí? Y eso va, al tener menos presión venosa, las circulaciones portales y las circulaciones terminales van a mejorar, porque va a ser más fácil perfundir al haber menos resistencia para la circulación capilar. Entonces eso mejora. Y lo otro que hace es que esto disminuye el retorno al ventrículo derecho y disminuye el flujo pulmonar. Es un bypass cardiopulmonar, como los que se usan en cirugía cardíaca. Vamos a hacer un bypass a la circulación pulmonar y vamos a disminuir el flujo pulmonar y a disminuir la presión venosa. Sin embargo, esto también tiene efectos en la circulación arterial sistémica. Como los vimos y los mencionamos ahora, esto va a introducir 4 litros, por ejemplo, por minuto en la circulación arterial y eso va a presurizar el sistema arterial. Esto va a aumentar la presión arterial. Entonces, el ECMO es un arterial, es un presor. Es un presor como la vasopresina o la norepinefrina, solamente que es un presor que actúa a través del flujo. Los otros presores, como la norepinefrina o la vasopresina, aumentan la resistencia vascular, suben la presión arterial, pero disminuyen el flujo sistémico. Esta es una cosa que aumenta la presión arterial y aumenta el flujo sistémico. Y eso, pues, es bueno, porque eso va a aumentar la presión de perfusión de la circulación sistémica y de estos órganos, que además van a tener menos problemas para retornar y mejora la circulación. Sin embargo, esto en un corazón que tenga problemas para eyectar va a generar aumento de la poscarga y problemas para el ventrículo izquierdo si el ventrículo izquierdo tiene mala contractilidad. Por decirlo de alguna manera, el ECMO es un mecanismo muy seguro para tratar el choque cardiogénico cuando la causa del choque cardiogénico no es la disminución severa de la contractilidad del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Cuando el problema es la disminución de la contractilidad del ventrículo izquierdo, entonces ocurren problemas. Entonces aquí tenemos un dibujo que yo hice muy mal hecho. Yo soy mal dibujante, esto es de una canulación carotidia en un niño. Y lo que ocurre es que el ECMO aumenta la presión aquí, aumenta la presión arterial, ¿sí? Y entonces eso va a aumentar la impedancia, ¿sí? Y el ventrículo izquierdo va a tener que aumentar la presión dentro de su cavidad para poder desocuparse, ¿sí? Si el ventrículo izquierdo tiene problemas para desocuparse, si el ventrículo izquierdo no eyecta bien, entonces se va a dilatar, va a aumentar su presión de fin de diástole, va a disminuir su presión de perfusión coronaria, va a aumentar la presión en las venas pulmonares, va a producir edema pulmonar e inclusive hemorragia pulmonar. Entonces, cuando el mecanismo, aquí tenemos un gráfico típico
de una miocarditis. Vemos un paciente que tiene un volumen diastólico normal, que lo aumentó porque el corazón se le dilató agudamente, no tiene remodelación, ¿sí? Y ha disminuido su volumen sistólico, que normalmente eran 90 mililitros, lo ha disminuido como a 40 mililitros o 35 mililitros, menos de la mitad. Entonces requiere frecuencias cardíacas altas y aún así no hace buenos gastos cardíacos, taquicárdico, gasto cardíaco regular o malo. Pero vemos que este volumen sistólico, el problema no es el corazón para llenarse, el problema es el corazón para desocuparse. Aquí el corazón se desocupa bien en esta línea verde, pero acá el corazón no se desocupa bien, queda medio llenito. El volumen de fin de sístole aumentó de 40 mililitros a 105 mililitros. Entonces hay mucho más volumen que queda dentro del corazón y mucho menos que se eyecta, ¿sí? Esta es la fisiopatología típica del compromiso miocárdico por miocarditis por COVID, ¿sí? Que también lo hemos visto. Yo he tenido al menos 2 pacientes que han hecho este fenómeno de shock profundo y que cuando eso ocurre y los pone uno en ECMO venoarterial, lo que ocurre es que dejan de abrir la válvula aórtica, y hacen mucho edema pulmonar, mucha congestión y hemorragia pulmonar. Entonces, el ECMO se puede usar en compromiso hemodinámico como una herramienta para mejorar la perfusión sistémica, pero si el paciente no recupera la contractilidad, termina haciéndole muchísimo daño al corazón y a la circulación pulmonar. Es una herramienta buena para la circulación sistémica, ¿sí? Pero si el corazón no se desocupa bien, si el corazón tiene mala contractilidad, entonces es una herramienta peligrosa para el corazón y la circulación pulmonar. Entonces, el manejo de un ECMO en estas circunstancias tiene que ser, pues, considerar esta situación, ver si es aceptable o no el nivel de distensión ventricular, establecer si es necesario una estrategia diferente. Entonces, esa era como la intención de la conferencia. Ya llevo como unos 40, 35 minutos, pero lo que quería era presentarles el uso del ECMO de la evaluación cardiovascular y la definición del uso del ECMO para soportar la circulación. En ECMO veno-venoso, en falla derecha, cuando nosotros ponemos un ECMO venoarterial y el problema del corazón por el cual está ocurriendo el bajo gasto y el bajo volumen sistólico no es que el corazón no se pueda desocupar, sino que el ventrículo izquierdo no se puede llenar. En este caso, un ECMO venoarterial es fácil de manejar. Es bien tolerado, ¿sí? Pero cuando el problema es que el corazón no se desocupa bien, la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, el ECMO venoarterial es difícil de manejar, ¿sí? Es difícil en esa circunstancia. Se requiere bastante monitoría, comprensión de la fisiología y seguramente hacer otras intervenciones. Y esto solamente va a recuperar si recupera la contractilidad. La experiencia de nosotros en COVID ha sido que estos pacientes que hacen compromiso hemodinámico primario, ¿sí? Los ponemos en ECMO venoarterial y generalmente recuperan la contractilidad del ventrículo izquierdo en pocos días. Y nosotros en este caso nos hemos apoyado de un sistema que filtra las citoquinas, porque este compromiso de la contractilidad al parecer está muy mediado por esto y nos ha funcionado más o menos bien. Ahora, hay una tercera situación que es un compromiso hemodinámico en el cual el corazón se desocupa bien y se llena bien, o sea que tiene buena fracción de eyección con un volumen de fin de diástole normal, ¿sí? Esa circunstancia es el choque séptico, que también ocurre bastante en COVID. Los COVID se inmunosuprimen y se sobreinfectan y hacen choque séptico, ¿sí? En ese caso, en choque séptico también usamos ECMO venoarterial.
Si el problema es choque séptico, pero la contractilidad no está afectada, pues no es tan difícil de manejar. Y yo creo que, bueno, eso era lo que quería comentarles hoy. Si tienen preguntas, estoy atento. Aquí hay algunas preguntas. No sé si dice, hay una persona que está preguntando por su familiar. ¿El ECMO venosistémico es comparable al Impela? Esta es una pregunta importante. Entonces, voy a contestarla aquí sobre este gráfico. El Impela, ya lo pongo donde lo busco acá. El Impela es un sistema que hace soporte circulatorio mecánico directamente al ventrículo izquierdo. Es un catéter que se posiciona aquí, que tiene un tornillo como un tornillo de Arquímedes y drena sangre al ventrículo izquierdo transvalvular aórtico y lo inyecta en la aorta. Y es un sistema de soporte circulatorio mecánico que se usa cuando la disfunción es primaria del ventrículo izquierdo. Pues de ser posible es posible, es más, publicaron un caso en el cual usaron un Impela en el ventrículo izquierdo y también un Impela del ventrículo derecho para una disfunción hemodinámica severa en COVID, y el paciente sobrevivió y salió bien, pero en COVID casi siempre los compromisos son de ambos ventrículos, entonces solamente un Impela izquierdo no sería una buena opción. Hay otra pregunta aquí: descompresión a través de cateterismo cardíaco de la aurícula izquierda en miocardiopatía dilatada con soporte en ECMO, stent o sin stent, vent quirúrgica o septicemia, ¿cuál es preferible? Esas son preguntas técnicas complejas que no hay una solución única y eso depende de la circunstancia de cada paciente. En general, los pacientes que pueden recuperar la contractilidad, como estos pacientes, una atrioseptostomía es una buena alternativa. Los pacientes que no pueden recuperar la contractilidad, como por ejemplo una falla cardíaca crónica agudamente descompensada en choque cardiogénico, la atrioseptostomía no es tan buena alternativa. Las atrioseptostomías se cierran con el tiempo, entonces algunas personas les ponen stent, pero una atrioseptostomía no es una solución definitiva y nosotros cuando la hacemos es porque pensamos que el ventrículo va a recuperar su contractilidad. Vent quirúrgico también es una opción cuando uno tiene el problema de que el ventrículo izquierdo no eyecta. Eso es más habitual en choques cardiogénicos de origen cardiovascular primario, ¿sí? Como shock postcardiotomía o fallas cardíacas crónicas que se descompensan. ¿Cuál sería la opción para una miocardiopatía por COVID con mala función ventricular? Yo creo que la opción sería un ECMO con un tratamiento para tratar de disminuir la tormenta de citoquinas, y si hay mucha éstasis pulmonar, probablemente con una atrioseptostomía. Ahora, se los digo desde muy pocos casos y todavía con mucha incertidumbre de cuál sea la mejor. Estamos aprendiendo a tratar esta enfermedad. Disautonomía, shock séptico refractario como venoso. Son casos como muy específicos. Realmente nosotros siempre tratamos en problemas pulmonares de poner ECMO venoso. Si el problema pulmonar es primario y el hemodinámico es secundario, y después evaluamos al poner el ECMO venoso y quitar la ventilación mecánica, cómo se estabiliza la función hemodinámica. Si tenemos un problema en ECMO venoso que hace bajo gasto, lo que hacemos es que pasamos a la modalidad que expliqué inicialmente, una combinación entre el ECMO venoso y venoarterial, y si eso es insuficiente, lo convertimos completamente en ECMO venoarterial. A veces ha sido suficiente, a veces ha sido insuficiente. Entonces eso se evalúa en cada paciente. ¿Qué porcentaje de pacientes con COVID asistidos en ECMO han sobrevivido hasta el momento en la Fundación Cardiovascular? Bueno, nosotros hemos dado 4 egresos de pacientes en ECMO en este momento. Hoy hemos dado 4 egresos para la casa. De esos tenemos pacientes que han sido decanulados y no han egresado. Tenemos 2, que esos son 6 pacientes, y tenemos 6 pacientes que han fallecido.
Entonces, y tenemos como unos 16 pacientes todavía en ECMO. Entonces, pues en este momento vamos 50-50. La experiencia en el mundo ha sido similar. Igual, pues tenemos todavía muchos pacientes en ECMO que no han sido ni decanulados y que esperamos que ese 50% suba alrededor de un 55-60%, que es el resultado actual en Europa y en el registro de ELSO. Centros muy organizados como el de Santiago de Chile o, no sé, en Chicago reportaron sobrevidas del 70%, o sea que es posible llegar a sobrevidas más altas en la medida en que se escojan los pacientes bien, se atiendan de manera oportuna y se aprenda de esta enfermedad tan compleja que hasta el momento me ha parecido de lo más difícil que he tenido que enfrentar. ¿Y cuál es el criterio clínico para decir un ECMO venoso? Nosotros, los pacientes que hacen PAFI menores de 100, a pesar de que hayan recibido al menos 6 horas de prono y no mejoran, no empiezan a mejorar, los indicamos agudamente. ¿Sí? O si hacen PAFI menores de 60 por más de a pesar de 3 horas de manejo. Si el paciente tiene 150 de PAFI o menos, y no tiene ningún otro compromiso, no lo consideramos para ECMO, pero si tiene menos de 150 de PAFI, tiene un CO2 con una acidosis respiratoria con un pH menor de 7.25, los consideramos para ECMO. O si tiene menos de 150 de PAFI y tiene disfunción orgánica, los consideramos para ECMO. Tenemos muy pocos circuitos, a nosotros nos presentan más o menos 4 o 5 pacientes para ECMO diariamente, y nosotros podemos liberar una consola cada 2 días aproximadamente, entonces realmente estamos teniendo que escoger un paciente de cada 10 que nos comentan, y ahí pues tratamos de usar criterios clínicos para ofrecérselo a los pacientes que tienen mejor probabilidad de sobrevida. Eso siempre es medio ilusorio porque uno piensa que no, que tal paciente de 32 años es el mejor candidato, pero al final la autorización le sale es al paciente que es menos bueno candidato, y bueno, ahí uno tiene que a veces ayudar al que se le puede ayudar. Y bueno, eso creo que voy a dejar ahí. No sé si Rafael quiera moderar más preguntas o... Bien. De pronto yo sí tengo algo en particular. ¿Cómo manejar ese paciente candidato a ECMO que está en un sitio que no tiene disponibilidad de ECMO y que se hace la solicitud de remisión? Entonces, los pacientes que requieren ECMO no pueden ser transportados de manera segura en un transporte convencional. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería decir, bueno, si tenemos un paciente que es probable que evolucione hacia ECMO y todavía no está así de grave, se transporte a un centro que tenga ECMO. Pero eso es, pues, eso se puede hacer en Inglaterra, pero acá no. Si ya un paciente tiene indicación de ECMO, si ya un paciente tiene una PAFI menor de 100 y está en prono y tiene un ventilador a parámetros altos, y usted lo quiere trasladar en ambulancia con un ventilador de transporte, ese paciente corre mucho riesgo. Porque apenas lo volteen y lo pongan en el ventilador de transporte, se va a descompensar. La manera de transportar a un paciente es que nosotros vayamos al sitio donde está el paciente. Allá en el sitio lo conectemos a ECMO y veamos si se compensa o no, y estando estable lo transportemos. Esa es la única manera. Acá hay otras preguntas que han salido nuevas sobre anticoagulación en ECMO y COVID. De pronto más bien es como ver ese componente trombótico que tiene COVID comparativamente con la necesidad de anticoagulación. No sé qué experiencia has tenido al respecto. Pues lo que nosotros vemos es que se requieren muchas más dosis de heparina para conseguir los mismos niveles de anticoagulación. Nosotros habitualmente anticoagulábamos los pacientes en ECMO con alrededor de 1.000 unidades de heparina por hora, y ahora estamos teniendo que usar el doble o más del doble. Hemos visto más frecuencia de problemas en el circuito generados por trombos, particularmente en la ingesta de trombos que migran a la bomba y que obligan a cambios del circuito. Hemos visto también problemas de sangrado. Cuando hay problemas de sangrado, tengo que quitar la heparina. Son más difíciles de manejar desde el punto de vista hematológico, pero hasta ahora lo que hemos hecho es que tratamos de tener la mayoría con una buena anticoagulación con PTTs alrededor de 50, 60 segundos, 45, 50 segundos. Para eso necesitamos más heparina. ¿Hay experiencia de ECMO en niños con COVID?
Creo que Barranquilla, el centro de Barranquilla rescató un niño de 4 kilos con una neumonía COVID en Bogotá el sábado. Y es el primer paciente de COVID que yo veo que comenta en pediátrico. ¿Sí? Gracias a Dios, esta enfermedad en los niños no produce cuadro como en adultos, gracias a Dios, y no son frecuentes, pero sí se han puesto niños en ECMO. Aquí en Colombia se ha puesto por lo menos ese que está en Barranquilla. ¿Se está haciendo partícipe el registro ELSO para ECMO en COVID? Sí, ELSO es una organización que nace alrededor de un registro, y para COVID uno no tiene que estar afiliado a ELSO si quiere registrar pacientes. Y se han registrado pues más de 2.000 pacientes con COVID, con hasta el momento una sobrevida del 55%, todavía con un 15 o 20% de pacientes que ya están decanulados y todavía están hospitalizados. O sea que se espera que en ese registro la sobrevida sea alrededor del 60%. Y por supuesto, cualquier persona que ponga un paciente en ECMO por COVID puede entrar a la página de ELSO y registrarlo ahí en internet sin necesidad de afiliarse a ELSO. De pronto un poquito para publicidad, los centros que están manejando ECMO en Colombia, digamos, una persona que está, digamos, no sé, en Neiva, el conducto regular, más o menos a través de qué instituciones se hace. Entonces, lo ideal es hacer como hacen en Chile. En Chile tienen el Ministerio de Salud maneja la referencia de ECMO, maneja todas las referencias, y hay un comité donde están representados médicos con experiencia de todos los centros, y esos médicos toman turnos y cada día hay 3 que evalúan las referencias, y esos 3 y 2 están de acuerdo. Entonces el Ministerio de Salud acepta ese paciente para ECMO y lo remite al centro con experiencia más cercano que hay. Eso sería lo ideal. Sí, aquí pues todavía no estamos en eso. La referencia, ustedes todos saben cómo es en Colombia, que es una cuestión más de contratación que manejada por el gobierno. Aquí hay centros con mucha experiencia, hay centros, yo creo que, por ejemplo, Chayo, Cardioinfantil, Cardiovid, Valle de Lili, Barranquilla. Nosotros somos centros que hemos hecho un volumen grande. Hay otros centros que han hecho un poco menos de volumen o que tienen más experiencia en pediatría, como la Clínica General del Norte, aunque me imagino que ya están haciendo más adultos. En Neiva, a la Clínica Uros, está haciendo ECMO en Cúcuta. Pero pues yo creo que los centros de más experiencia fueron los que nombré inicialmente. Nosotros trabajamos colaborativamente, nos ayudamos mucho. Y yo creo que la idea es contactar al centro que esté más cercano para ver si es posible que el centro más cercano atienda al paciente, para disminuir los tiempos y poder ser más oportunos. Y si no es posible el centro más cercano, entonces buscar un centro que tenga capacidad. En ese momento, como les digo, nosotros tenemos 18 consolas de ECMO, y tenemos en este momento una disponible que seguramente la vamos a poner esta noche. Nosotros hacemos transporte aéreo en ECMO, somos el centro que más transporte aéreo en ECMO hace. Creo que Barranquilla ya hizo uno, Cardiovid ya hizo un transporte en ECMO, Chayo está ya habilitado para hacer transporte en ECMO. Entonces yo creo que pues la idea es que el centro que tenga más posibilidad de atender rápido al paciente debería ser la mejor opción, y pues nosotros siempre estaremos dispuestos a ayudar en todo lo que podamos. Y para finalizar, riesgo de tromboembolismo en pacientes con comunicación interauricular en ECMO. Sí, ese riesgo existe. Ese riesgo existe. Los pacientes en COVID hacen con más frecuencia tromboembolismo pulmonar. Un mecanismo de urgencia por choque cardiogénico en COVID es el tromboembolismo pulmonar. Y esos pacientes son buenos candidatos para ECMO veno arterial, porque es un ECMO en un paciente que no tiene problemas para eyectar su ventrículo izquierdo, sino que el problema es que el ventrículo izquierdo no tiene cómo llenarse. Cuando uno hace atrioseptostomías en ECMO veno arterial para decomprimir la aurícula izquierda, hay riesgo de embolismo paradójico. Yo he tenido pacientes que han hecho embolismo paradójico. Seguramente ese riesgo es mayor en COVID. De antemano, Leo, muchas gracias. Es un tema muy valioso y créeme que
en este aspecto, sobre todo en el momento en que nos vamos a enfrentar ahorita. Hay muchas ciudades del país donde la curva y la proyección que se tiene de pico de pandemia está proyectada para los meses precisamente octubre, septiembre, octubre, y vemos que el conocimiento en cuándo colocar a un paciente en ECMO, a dónde referirlo, es muy relevante. Gracias por tu participación y cordialmente aquí en cualquier momento bienvenido a comentar todos esos casos y esas experiencias muy enriquecedoras a través de los canales de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Y para todos es de recordarles que esta charla está siendo grabada y la pueden ver en diferido a través del canal de YouTube de la Sociedad y a través también de Facebook. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho y descansen. Muchas gracias, doctores. Hasta el siguiente.